Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es 31 de agosto de 1988. Con el estoicismo de un mártir, sin más protección que su pequeño crucifijo entre las manos, el exentrenador de la selección juvenil, Francisco Avilán, agacha la cabeza y soporta en silencio todos los embates de quienes en el Juzgado Quinto de Justicia Federal lo acusan como principal responsable del caso de los cachirules. El careo dura 5 horas y 45 minutos. Las provocaciones de Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y de otros exdirectivos del balompié mexicano, no logran hacer que el entrenador regiomontano flaquee en su decisión de callar. Pierde así la oportunidad de argumentar su inocencia. Vestido con una combinación en beige, corbata ancha con rayas blancas, zapatos negros y el ánimo suficiente para tamborilear con los dedos sobre el sillón, quien llevara en 1986 al Monterrey a ganar su primer campeonato de la historia, se limita a repetir una y otra vez: ratifico mi declaración. Nadie lo saca de su monótono estribillo mientras se aferra al pequeño crucifijo, ese que al ingresar a la audiencia traía colgado en el cuello y con el que ya se había amparado en su anterior comparecencia ante el juez. No tengo nada que decir. Todo está en mi declaración del 18 de agosto. Esta es la audiencia clave del juicio de los cachirules. El careo entre Del Castillo y Avilán, que se esperaba con mayor expectación que los partidos de la juvenil en aquel premundial de Guatemala, resulta decepcionante para las 40 y tantas personas que se dan cita en el quinto juzgado de distrito en materia penal. Todo porque el exentrenador juvenil, un poco más abotagado que cuando se presentó por primera vez ante el juez José Jiménez Grech, deja toda la iniciativa a su rival. Francisco tenía la obligación de seleccionar a los jugadores. Eso había dicho el 30 de agosto el exdirectivo Rafael Lebrija al ampliar su declaración ministerial. Lebrija, expresidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, también dijo: a él le tocaba reunir la documentación de cada uno de los jugadores para determinar si eran considerados buenos para integrar el representativo nacional. ¿En qué momento se pedía a los jugadores sus pasaportes para efectos de alineación en el extranjero? Esa fue la única pregunta que Jiménez Grech hizo un día antes, el 30 de agosto, a Lebrija. En este caso, Gerardo Gallegos era el directivo encargado de presentar, si es que eran requeridos por el árbitro, los pasaportes. Tengo que reconocer que si el silbante no lo consideraba necesario, no se tenían que exhibir. A la hora de estar frente a frente con Lebrija, el 31 de agosto, el entrenador Avilán se concreta a ratificar su declaración de que nada tuvo que ver con la documentación. Y ello a pesar de que él y sus abogados habían marcado el tono que debería privar en el careo, al acusar a los directivos de ser los responsables del fraude de los cachirules. En concreto, a Rafael del Castillo y a Gerardo Gallegos, a quienes él alertó sobre el engaño de la edad de los jugadores mucho antes del premundial de abril de 1988. Es decir, que en diciembre de 1987, antes de que se fuera a hacer la primera gira en Estados Unidos, le manifesté a mi jefe inmediato, Gerardo Gallegos, que había jugadores que iban a alterar el espíritu de las reglas. Eso había declarado Avilán el 18 de agosto al comparecer ante Jiménez Grech. Ante esta denuncia, Gallegos me hizo acompañarlo a su oficina. Posteriormente nos trasladamos al piso superior, donde se encuentra la oficina del que en ese momento era el presidente de la Federación, de Rafael del Castillo. Gallegos le dijo de la denuncia y el doctor le contestó: nada más no se lleven a los jugadores que se vean muy grandes. Del Castillo sonríe al escuchar esa acusación en el careo del 31 de agosto y enseguida arremete.
¿Cuál fue la fecha, señor Avilán? Como yo no estuve presente, pues no puedo saber. ¿Por qué el señor no recurrió a acusarme ante la autoridad correspondiente? El técnico, que para entonces llevaba más de 2 horas clavado en su asiento, no parecía poner mucha atención a los aspavientos y a la retórica del exdirectivo, que, molesto por el silencio que mereció su provocación, lanza una más. Míreme a la cara, señor Avilán. El exentrenador obedece la orden y clava su mirada en los ojos enrojecidos de Rafael del Castillo. Pero en su martirio, acordado con sus abogados defensores, nada ni nadie lo sacaría de su decisión de dejar en el aire todas las preguntas de los federativos, en su táctica de amarrar su suerte a la del crucifijo que trae en las manos. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. El fútbol nunca es solo fútbol. Nunca es nada más un deporte. Es un microcosmos de lo social. Es inspiración ante las proezas en la cancha y no pocas veces náusea por la bajeza de pasiones podridas. Cuando les entregan los papeles alterados, les dicen, apréndanse bien su fecha de nacimiento, por si viene la FIFA a preguntarles. En 1988, el fútbol de México fue la imagen de vicios y corruptelas que plagaban demasiados aspectos de la vida de un país en ebullición política y social. Una vez destapada la cloaca de los cachirules, el olor delató más y más podredumbre. No fueron 4 jugadores los tramposos. En el juicio por ese caso se sabría que fueron 15. Así que no fue un asunto de unas cuantas manzanas podridas. En la reunión que el doctor del Castillo les dice, hagan lo que sea, pero tienen que clasificar esta selección. A Guatemala viajó un equipo en el que resultó que solo más de la mitad incumplía con la edad reglamentaria. Jugadores que, sin embargo, contaban con pasaportes expedidos por el gobierno mexicano que decían otra cosa. Gente de más de 24 años, a las que les acreditaban menos de 20. ¿Quién hizo esa trampa? ¿Quién la ideó? ¿Cuántos en la federación participaron? ¿Quién decidió falsificar actas de nacimiento para sacar pasaportes con fechas apócrifas? Y descubierto el fraude, ¿por qué Rafael del Castillo y la mayoría de los federativos fueron absueltos? ¿Por qué solo unos cuantos jugadores, un directivo de rango menor y el director técnico fueron procesados por la falsificación de actas de nacimiento? ¿Dónde y cómo se maquinó el fraude que dejó a México fuera de un mundial? Una anécdota que nos dijo Paco Avilán, ya no metan tantos goles porque van a creer que son cachirules. Esto es Cachirules. Tercer episodio. Los chivos expiatorios. Es 19 de septiembre de 1979. Rafael del Castillo es conducido a su nueva oficina. Regresa a un sendero que ya conoce bastante, pero esta vez es distinto. Mientras un chofer lo traslada a la colonia Juárez, él cree estar soñando. A sus 44 años está a punto de entrar por la puerta grande a una de sus máximas ilusiones. Le han encargado la Federación Mexicana de Fútbol. A él, que en sus tiempos de jugador destacara en la cancha por sus aguerridas maneras. Lo mismo en su efímero paso como futbolista profesional que en cada cotejo amateur. A él, un abogado entrón, un maestro de Derecho en la Universidad Nacional, pero sobre todo un hombre decidido, que estaba a la espera de una revancha como esta. Su silente soliloquio termina cuando se da cuenta que en el periódico que está en el asiento contiguo hay una página con una columna en la que el veterano Anselmo Delgado, a quien de cariño llama tío, le escribió una carta abierta. Me entero que tomarás las riendas de Doña Fede, como le decimos en el gremio a la Federación de Fútbol. No podría estar más en desacuerdo.
Lee en silencio las líneas que le ha dirigido el periodista del Gráfico, del Universal. Seguramente eres el más joven de los presidentes que ha tenido la federación. Te conozco desde niño. No sabía que tuvieras ambiciones de estar en el puesto más encumbrado que existe en nuestro balompié. No sé si tu elección sea favorable o dañina, pero sí sé que te echaste al pecho un puñado de alacranes. Ya habías estado en la federación, de donde saliste diciendo que hay gente mala. No señalaste a nadie en concreto ni es preciso. ¿Qué te motivó a regresar ahí, a donde saliste asqueado? Ya probaste el ambiente y trabajando con tesón tuviste mal pago. Esa misma gente que te ha elegido. ¿Sabes si existen aviesas intenciones? ¿O si te quieren usar de un instrumento vengativo? Rafael del Castillo levanta la vista del diario como para aquilatar el significado de esas palabras y tarda bastantes segundos en retomar el hilo de la lectura. Desde que anunciaste públicamente que gustoso regresarías a la federación, entendí tus legítimas ambiciones, pues el retorno era triunfal. Te cobrabas afrentas. Tienes que pensar que no tendrás un sendero sembrado de rosas, sino por el contrario, te llenarán el camino de pedruscos y peñascos, como lo han hecho a quienes desean hacerles la vida pesada. Es al fútbol al que debes dedicar tiempo y atención ilimitadas, y jamás debe ser instrumento de revancha. Una sola advertencia. Recuerda que declararon non grato a ese respetable caballero que preside el América por habernos hecho el favor de traer a México el mejor campeonato mundial de cuantos han celebrado. ¿Cuál es tu destino? Camina con pies de plomo. Al terminar de leer, Rafael del Castillo se queda el periódico abierto. Tarda en doblarlo antes de ponerlo sobre el asiento. ¿Cuál es tu destino? Repite mentalmente la pregunta que su tío le acaba de hacer, como quien cuestiona al oráculo. Te echaste al pecho un puñado de alacranes. Junto a la carta del periodista en el Gráfico aparece una foto suya. Saco de 3 botones, grueso, de lana, corbata de cuadros grandes, el pelo rizado de quien dejó pasar demasiado tiempo sin ir a la peluquería, las patillas gruesas que le rebasan los lóbulos de las orejas. Pero lo que inquieta de la imagen de Rafael del Castillo, en plenitud de edad y vigor, es la boca torcida y la mirada contrariada, como quien ve algo desagradable, algo que incordia el ánimo. Se espanta con una mano los pensamientos provocados por la fotografía y mejor se arrellana en recuerdos de lo mucho que le costó llegar a este día en que es de nuevo el gran dirigente del balompié nacional. Si infancia es destino, él tenía que llegar a este sitio. No por nada las fotografías que más atesora de su niñez son unas donde tiene un balón de cuero. Su primer balón, su primer recuerdo. Rafael, el de la foto, de 2 años de edad, mira a Rafael, el dirigente. En una de las imágenes abraza el balón, en la otra posa el pequeño pie sobre el esférico. Y sonríe como solo se sonríe cuando la felicidad es una bola cosida con lenguas de cuero y rellena de aire. El fútbol le viene de sangre, de su padre que jugó en el Betis de Sevilla, de sus padres que no se perdían un solo partido en el Asturias, el añorado parque de la Ciudad de México. Pero si algo además de aficionado al fútbol es Rafael del Castillo Ruiz, es un ser inquieto, que ha probado suerte en todo tipo de deportes como el Jai Alai o la Fiesta Brava, en la que se vistió de luces para matar a algunos novillos con el nada original sobrenombre de Rafaelillo. Dejó lo de andar de pelotari o rifándose el pellejo en las plazas de toros para probar suerte en la actuación. De la mano de Luis Espota y Manolo Fábregas, grabó algunos programas de televisión con los grandes de la época. Silvia Pinal, Sara García, Rafael Banquels, Prudencia Grifel, fueron los estelares con quienes del Castillo compartió set y el reparto con quienes le perdió el miedo a la cámara de televisión, más severa que el propio público. En los estudios de la calle Bucareli aprendió a hablar y actuar. Y de la tele al teatro, y de este a la Facultad de Derecho, donde cursó la carrera en la que haría un doctorado en criminalística.
en la que viviría las horas que realmente disfrutaba de la semana, sus clases en la UNAM. Ser el doctor del Castillo, como terminaron conociéndolo no solo sus muchos alumnos, sino todo México. Cuando el auto se aproxima a la sede de la Federación Mexicana de Fútbol, en la calle de Abraham González 74, Del Castillo ve a los reporteros que lo esperan. Quieren saber sus planes. Buscan la nota sobre cómo, bajo su mandato, cambiará el fútbol mexicano. Ellos, y más él, desconocen que cualquier pronóstico sobre la naciente gestión, el más optimista o el más pesimista atinará remotamente la catástrofe que en las manos de Rafael del Castillo vivirá el balompié nacional. Su destino. Es finales de julio de 1988. La era de Rafael del Castillo en la Federación Mexicana de Fútbol ha terminado antes de cumplir 9 años al frente del balompié. El mago entra al área El saldo es un enorme fracaso. México no califica a España 82 y es un éxito con la organización, a bote pronto, del Mundial México 86. Cuando creía que redondearía su gestión llevando a la mejor selección mexicana en mucho tiempo, Italia 90, los cachirules descarrilan su objetivo y provocan su despido. Su despido de por vida del fútbol profesional. Se siente un muerto en vida a pesar de que está en plenitud. Se levanta cada mañana y se viste, pero de momento no tiene oficina ni rutina laboral. Lo que sí tiene son problemas legales que están lejos de concluir. Los cachirules pasan de ser un tema deportivo a un caso para los tribunales. Del Castillo ha de responder preguntas de la justicia por la falsificación de documentos de jugadores de la selección juvenil. Otros exdirectivos de la Femex Food y 4 jugadores están en un apremio similar. Uno a uno atiende los citatorios judiciales mexicanos. Ahora se investiga el fraude de las edades en la selección juvenil. Todos comparecen, menos Francisco Avilán, el ex entrenador de aquella selección que nadie encuentra en Monterrey, donde se supone vive. Los primeros en declarar ante un ministerio público son los 4 cachirules más famosos. Ellos enfrentan cargos graves. La Procuraduría General de la República cita para tener su declaración inicial a José Luis Mata, a José de la Fuente, a Gerardo Jiménez y a Aurelio Rivera. El 27 de julio Del Castillo declara ante el Ministerio Público en la capital en una comparecencia cuyos detalles se mantienen varias semanas en reserva. El nerviosismo en la familia futbolística crece. Ya casi todos declararon, menos el ex entrenador. Se dice que está en Estados Unidos. El 30 de julio, harta de esperar la respuesta del timonel, la PGR prepara un orden de aprehensión contra Avilán, que es cierto, se ha refugiado en Texas. Ahí donde sus abogados le recomiendan esperar el curso de las investigaciones e incluso le sugieren pedir una cita al presidente de la República, Miguel de la Madrid. Avilán dice ser víctima de una persecución. Es la noche del 5 de agosto de 1988. La Procuraduría General de la República oficializa su acusación por el caso de los cachirules. Pide orden de aprehensión contra Francisco Avilán y contra los 4 jugadores. Y hubo muchas amenazas por parte de ellos y por eso firmé los documentos, ¿no? Los acusa de falsificación de documentos y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad distinta de la judicial. También acusan al federativo Gerardo Gallegos, expresidente de la Tercera División, en su momento encargado de la selección juvenil. Y querían culpar al técnico y a Gerardo Gallegos. El juez que lleva el caso es el titular del Juzgado Quinto de Distrito, José Jiménez Gregg. El abogado de Avilán decide dar entrevistas a la prensa para denunciar que anhelan que ya se gire la orden de aprehensión porque dice: entonces nos enfrentaremos a un juez que procurará que salga la verdad y no a la policía abusiva y arbitraria. De esa forma,
El abogado daba crédito a las denuncias por abusos policíacos que estaban cometiendo agentes de PGR en contra de los acusados. La persona esta me dijo que firmara los documentos, los cuales yo no leí, y me decía que si no los firmaba me iba a partir toda la madre. El abogado declara además que el tema de los cachirules tenía que investigarse a fondo, que había más gente involucrada, porque por pláticas con su cliente, él podía decir que los cachirules no habían sido un puñado, sino entre 15 y 18. El defensor de Avilán denuncia que la PGR solo pretende fabricar un proceso y darlo por terminado, romper el hilo por lo más delgado. Nosotros nos vamos a oponer terminantemente y en su oportunidad aportaremos todas las pruebas ante la autoridad competente. Avilán no tiene la culpa. Nunca fue una oficina a obtener un acta de nacimiento o un pasaporte. ¿Que los jugadores lo culpan? Ustedes saben que los jugadores son presa fácil. Ellos dicen todo lo que les indiquen. Más con las presiones de que fueron objeto por parte de la PGR. Si detuvieron hasta las mamás de los muchachos que nada tienen que ver. El miércoles 10 de agosto de 1988, el cachirul, José Luis Mata, acude a la audiencia ante el juez Jiménez Greg. En vez de reconocer la culpabilidad que le hicieron firmar cuando lo citó la policía, denuncia las maniobras de la PGR para obtener esa declaración inculpatoria. ¿Ratifica su declaración del 22 de julio pasado ante el Ministerio Público de Guadalajara? No la ratifico. En el momento que me la pidieron me presionaron. Detuvieron a mi papá y el agente me hacía preguntas aisladas. Me dijo que si no firmaba nos íbamos a quedar detenidos, mi papá y yo. Por tal motivo accedí. Tenía miedo de que nos fueran a dejar ahí detenidos por algo de que yo lo sé. Yo no soy culpable. Mata va más allá de negar su anterior declaración. Revela en el juzgado la mecánica de falsificación de actas de nacimiento de los cachirules. En octubre o noviembre del 87 recibí un telegrama. Ahí me notificaban que estaba nominado para la selección juvenil. Consciente de que no estaba dentro de la edad, 19 años y 11 meses, voy al Distrito Federal y Gerardo Gallegos me dice que consiga un acta falsa en la que aparezca de 19. Me dijeron que fuera un registro civil y ahí se me acercó un sujeto de nombre José Luis González. Me preguntó que qué se me ofrecía. Le dije que un acta de 1969. Le di los nombres de mis padres y 3 días después, tras darle 50,000 pesos, ya la tenía. Se la entregué a Gallegos y entiendo que se la dio a Paco Avilán. Cuando fuimos a sacar el pasaporte, pues yo no llené los datos, solo firmé la solicitud. Minutos más tarde, Mata cambiaría su declaración y dice que no fue Gallegos el que le había dicho que solicitara el acta falsa, sino Avilán, pero que no lo había dicho antes porque el entrenador se había portado muy bien con él. Entonces, si no ratifica su declaración hecha ante el MP, ¿cuál es la verdad? Eso le pregunta el juez Jiménez Greg. No, pues no la sé y pido que así quede asentado. La gente en el juzgado queda boquiabierta. El inculpado pide que se diga que no sabe la verdad. En el contrainterrogatorio del Ministerio Público, el jugador del Atlas se negaría a contestar, apelando a su derecho de abstenerse. En esas audiencias, el cerco en torno a Avilán comienza a cerrarse. Aurelio Rivera, otro de los cachirules, también declara en contra del entrenador. Avilán sabía que no tenía la edad, pero él dijo que él se encargaba de todo. Eso dice quien fue capitán de la selección juvenil. Los otros 2 jugadores, Gerardo Jiménez y José de la Fuente, van más allá en sus señalamientos contra el entrenador. Detallan que cuando el escándalo ya se había extendido, a mediados de mayo, Avilán se presentó acompañado de un funcionario de la federación en sus casas en Monterrey para que, junto con sus padres, fueran a un notario público en la capital de Nuevo León y certificaran las actas falsas. Esa nueva acusación le dio al acusado, a Avilán,
una oportunidad de atribuir la responsabilidad de todo el montaje a Rafael del Castillo. El juicio tenía todavía mucho por delante. Es viernes 12 de agosto. Aurelio Rivera, jugador del Tampico Madero, comparece en el juzgado quinto acusado también del caso de los cachirules. Con aplomo en la audiencia, saca un papel escrito a máquina que presenta tachones y palabras agregadas con pluma. En ese documento pide que se citen a declarar, entre otros, a Rafael del Castillo y a Francisco Avilán, y aparte al delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Delegación Benito Juárez, y sí, a un juez del Registro Civil de Tamaulipas. Con las dos primeras pruebas demostraré que fui amenazado con la expulsión del fútbol mexicano si no jugaba y me integraba a la selección juvenil, a pesar de rebasar el límite de edad. Y con las otras, que yo no tramité el pasaporte expedido en la Benito Juárez y que no alteré ni hice declaraciones falsas sobre el acta de nacimiento que ahora me quieren atribuir. La declaración de Aurelio de que fue amenazado sorprende al juzgado. Al salir, la prensa lo aborda. ¿Quién te amenazó? O sea, todos, a los 4 nos dijeron. ¿Pero quién? Ahí en la federación. ¿Quién? Lebrija, del Castillo, González Dávila. Yo a los de la federación ni los conozco. O sea, Avilán nos dijo que de arriba venía la orden y que el que no se presentara a la concentración iba a estar castigado para siempre del fútbol mexicano. ¿Comentaron esto en la selección? No, yo de las falsificaciones no sabía nada. ¿Para ti esto ha sido un daño muy grande? Pues sí, porque los únicos perjudicados ahora somos nosotros, los que vivimos del fútbol. Ahí lo damos todo. La gente en Tampico me grita muchas cosas, los niños me gritan ¡Cachirul! Pienso que ellos son los altos dirigentes, ellos sabían lo que iban a hacer. Nosotros nunca lo supimos. ¿Qué opinas de Del Castillo, de Lebrija, de todos los directivos que están a salvo? Eso está mal, porque ellos son los principales cabecillas, los que deberían de pagar por esto. Creo que los jugadores deben quedar limpios. Pues tienen que ir a jugar si los llaman. Yo estoy tranquilo, porque no arreglé acta ni pasaporte. Los que deben estar intranquilos son los dirigentes de la federación, porque si se aclarara el asunto, van a caer muchos de ellos. Al día siguiente, y en sentido contrario al hermetismo que había guardado en otros momentos, el jugador José Luis Mata apoyaría lo dicho por su compañero Aurelio Rivera. No soy culpable de esto que me acusan. Es solo cuestión de tiempo para que se demuestre. Nosotros somos chivos expiatorios. Pero todos saben que nosotros recibimos un llamado y pues cuando te llaman, tienes que ir. Esta manifestación de inocencia no tuvo mucho efecto en el juez. A Mata le impusieron un auto de formal prisión por cargos que le podrían costar 11 años en la sombra. Y si no quería seguir el juicio dentro de la cárcel, tendría que pagar una fianza de casi 12 millones de pesos. Él, que como jugador ganaba 150,000 pesos mensuales. Tras presentar garantías del 10% de la fianza, se le dejó en libertad. A Aurelio Rivera también le decretaron formal prisión y en su caso la fianza fue de 7 millones. Indignado por la resolución, la defensa del que fuera el capitán de la selección juvenil acusó a la PGR de actuar de forma parcial e insidiosa. Es martes 16 de agosto de 1988. Gerardo Jiménez y José de la Fuente, los cachirules que venían de Monterrey, declaran el mismo día en el juzgado quinto en la capital de la República. Ambos rechazan ratificar las declaraciones que inicialmente dieron a agentes de la PGR. ¿Confirma su declaración? No, porque fui presionado. Los 4 agentes que me detuvieron me enseñaban pistolas y ametralladoras y me decían que si sabían lo que ellos eran. Estuve de 9 a 10 horas de pie y al final una persona me dijo que firmara algo que ellos habían redactado, que porque si no me iban a partir la madre. También dijeron que encerrarían a mi mamá 8 años y que se moriría, que no lo iba a aguantar. ¿Fuiste golpeado? En ningún momento. ¿Cuál es entonces la verdad? Pues que yo no tenía conocimiento que estaba haciendo uso de papelería falsa. Yo me declaro totalmente inocente. En su turno,
Jiménez, a quien apodan el Shaggy, da una versión similar y no ratifica su declaración porque recibimos amenazas por parte de los agentes. Yo tenía mucho miedo. ¿Qué tienes que decir ahora entonces? Pues que soy inocente, que nunca tuve conocimiento de ninguna alteración de documentos. Eso es todo. Interrogados los 4 jugadores y del Castillo, solo resta al juez sentar en el banquillo de los acusados a Francisco Avilán, el señalado por todos. Es 18 de agosto de 1988. Francisco Avilán llega de corbata moteada y traje oscuro a la comparecencia en el juzgado quinto. Me nombraron técnico de la Selección Nacional Juvenil el 2 de julio de 1987. La federación tiene que enviar los telegramas a los clubes con jugadores convocados. Cuando acuden al llamado, los futbolistas llenan una ficha con sus datos generales y los encargados de recogerla son algunos auxiliares del técnico. Debo ser claro, nunca acompañé a nadie a ninguna dependencia oficial ni a dar datos de ninguna especie. En cuanto a la edad de los jugadores, estaba enterado de algunos. Caso específico, los de Monterrey, de la Fuente y Jiménez. Quiero decir que en 1987, antes de que fuera la primera gira en Estados Unidos, le manifesté a mi jefe inmediato, a Gerardo Gallegos, que había jugadores que iban a alterar el espíritu de las reglas de competencia. Una selección de cachirules. Se pudo haber alineado a 11 jugadores con edades prohibidas y hasta quedaban 4 para los cambios. El principal acusado señalaba al máximo dirigente del balompié mexicano de haber sabido todo el tiempo del fraude deportivo. Ante esa revelación, Del Castillo tendría que comparecer nuevamente en el juzgado e incluso carearse con su acusador. Es 29 de agosto de 1988. De corbata oscura y traje a tono, con los hombros hundidos, las manos entrelazadas y la mirada hacia el suelo, Rafael del Castillo es la viva imagen de la derrota. En su declaración, ratifica sus dichos del 27 de julio, cuando acude por vez primera ante la justicia. A grandes rasgos, su defensa, que no había trascendido al público, es que nunca tuvo en sus manos los papeles de los jugadores y que no se le ocurrió verificar en los archivos de la Federación los documentos presentados por aquellos que fueron seleccionados. Pero en el nuevo interrogatorio, el juez le pregunta si Avilán le reportó que había jugadores que no estaban en regla. Nunca nos indicó que existieran anomalías. Del Castillo agrega que confía en la justicia y confía en el juez, a quien conoce desde hace tiempo. El juicio fue, como muchos en México, un amasijo de versiones verosímiles, pero de improbable verificación. Al final, más de un año después, el 1 de diciembre de 1989, el juez del Quinto Distrito en materia penal del Distrito Federal dicta su fallo. Impone una pena de 1 año de prisión a los jugadores Gerardo Jiménez Cantú y José de la Fuente y al técnico Francisco Avilán. Además, están Aurelio Rivera del Tampico Madero y José Luis Mata del Atlas. A de la Fuente se le concede el beneficio de la sustitución y a Jiménez el de la condena condicional. Avilán, Rivera y Mata tienen derecho a esos beneficios, pero han de apelar ante un tribunal unitario. Gerardo Gallegos, el único directivo juzgado en todo el proceso, queda desvinculado del caso mucho antes de la sentencia. Aurelio Rivera, el jugador de las 3 actas de nacimiento, el líder en la cancha, será recordado además porque le rompió a Misael Espinosa de las Chivas la tibia en una dura entrada en 1994. José Luis Mata del Atlas se retira poco tiempo después debido a lesiones y llega a dirigir el club rojinegro como entrenador titular y 2 veces como interino,
Gerardo Jiménez, el Shaggy, sigue varios años en su club Monterrey y luego dirigiría equipos del ascenso. José de la Fuente Guzmán, también de los Rayados, se retira muy pronto, en 1991, y se desliga del fútbol. El regiomontano Francisco Avilán, que llevará al Monterrey a su primer campeonato en 1986 y que fuera reconocido como un gran descubridor de talentos, nunca más habló del caso de los cachirules. Falleció en 2021, en plena pandemia. Expulsado de por vida del fútbol, Rafael del Castillo escribió un libro sobre su vida y su pasión. Se titula Viva el fútbol. Salió a la luz en 1990. En su memoria reitera su inocencia. Insiste en que la FIFA fue mal informada y les negó el derecho de audiencia, que la máxima autoridad del fútbol mundial nunca lo declaró culpable de nada. Fui responsable del fútbol mexicano, pero nunca culpable de los cachirules. Y presume la exoneración que hizo la FIFA en noviembre de 1989. Sí, desde Suiza llegó en esa fecha un clásico mexicano. El usted disculpe, mas el daño ya estaba hecho. Lo digo aquí, lo diré siempre. Lo que hicieron los jugadores estuvo mal hecho, pero su deseo era representar a México en un evento internacional. Es peor quien con conocimiento de causa los incitó a hacerlo. A esta persona y a los jugadores los sancionó el juez y punto. Eso concluye del Castillo en su libro, en el que reconoce que en su periodo como directivo recurrió a procedimientos no muy ortodoxos, pero con tanto daño que se ha hecho a México, el fin justifica los medios y no me arrepiento. Antonio Toño Moreno dirige el Salón de la Fama del Fútbol, un lugar a donde han ido a parar buena parte de la memorabilia que recolectó en sus décadas como reportero deportivo. El periodista Miguel Ángel Ramírez se retiró en el diario La Jornada. Es diciembre del 2023 y José Ramón Fernández sigue con sus programas deportivos, ahora en ESPN. Ha reporteado 12 Copas del Mundo. Muchas gracias por escucharnos. Puedes seguir Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Si prefieres tener acceso preferente a los nuevos episodios y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music, incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. O también te puedes suscribir a Wondery Plus en Apple Podcast o descargar la app de Wondery para tener acceso preferencial y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. Aunque no podemos saber si las conversaciones que aquí hemos reproducido sucedieron exactamente así, todas están basadas en investigación histórica, hemerográfica y periodística. En este caso, si usted quiere saber más del tema, le recomendamos leer los libros Viva el fútbol de Rafael del Castillo, El fútbol mexicano, un juego sucio de José Ramón Fernández, o ver, como lo hicimos nosotros, el programa Expediente, Los Cachirules y la Generación Perdida, de Félix Fernández Krisliev de Univisión. También agradecemos a la revista Proceso el acceso a sus archivos y al trabajo de los periódicos La Jornada y Excelsior. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los episodios de Los Cachirules fueron investigados y escritos por Salvador Camarena. Galia García para Fox y María Scherer son las editoras del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Rosana Díaz es la asistente general de Así Como Suena. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radboom y Marshall Louis de Wondery.